Dale nomás. Bien, no, a los efectos de presentar tu charla me gustaría saber el título, que no lo tengo claro. Qué desastre. Sí, ¿Eh? sí, tiene un título específico que es Algunos consejos para la enseñanza de las meditaciones. Mm, bueno, esta charla la va a dar Alejandro Nogara, que es el presidente de la Sociedad Filosófica del Uruguay. Alejandro, profesor por el IPA, el profesorado en filosofía, también es licenciado en filosofía por la UDELAR, por la Facultad de Humanidades. Estás haciendo la maestría también, trabajando sobre escepticismo y epistemología. Y también has trabajado en materiales para secundaria, ¿no? Que supongo que parte de lo que vas a hablar hoy, bueno, de un modo intersecta con tus trabajos sobre cuestiones de epistemología, Descartes, me imagino, y tu preocupación por generar materiales para secundaria, ¿no? Ajá, gracias, Bueno, nos va a hablar Alejandro. Adelante, Alejandro. gracias Matías. Bueno, gracias a todos por estar. Gracias a Matías por la presentación. Yo voy a compartir acá un PowerPoint. A ver, ahí está. Está. Bueno, si no se ve o algo, en algún momento se tranca, avísenme. Pero ahí se está viendo, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Bueno, como decía Matías, entonces, bueno, yo soy profesor de filosofía en secundaria hace ya unos más de 10 años. eh, y bueno, también profesor en formación docente. Últimamente he venido trabajando en la asignatura Filosofía Moderna, además de filosofía teórica. Y bueno, he ensayado en estos años enseñar Descartes, especialmente las meditaciones y especialmente, bueno, creo que es un poco lo que más clásicamente se enseña en secundaria de Descartes, que es las primeras meditaciones, ¿no? El proyecto de la duda, el proceso dubitativo, el argumento del sueño, el genio maligno, en fin, y llegar al cogito y bueno, y en ese sentido, bueno, a lo largo de estos años he ensayado, he hecho pruebas de ensayo y error con distintas metodologías y distintos enfoques, y bueno, en función de esa experiencia, que no es muy larga, pero bueno, tiene ya cierto recorrido, he ido juntando algunas ideas de consejos, de cosas que se pueden explicar mejor de una forma que de otra, o de errores comunes que suelen cometer los estudiantes y de los que uno se puede precaver, y, en fin. Y hace unos años, creo que hace 2 años, sí, bueno, finalmente pude poner eso por escrito en lo que llamé una guía de lectura de las primeras dos meditaciones de Descartes. Eso que en su inicio era la idea inicial era hacer un artículo breve, se fue alargando y quedó en un pequeño libro, tendrá unas 200 páginas, y apareció publicado en una publicación, este, en principio era una publicación meramente digital del Consejo de Formación en Educación, salió en el 2021, cuyo título es Aportes para la enseñanza de la filosofía en formación docente, donde hay varios artículos ahí, este, de otros colegas de formación docente, y entre ellos está esta guía mía. Pero le digo en principio digital porque finalmente resulta que había salido una partida muy limitada en papel, creo que eran menos de 100 ejemplares, que en su momento distribuimos entre algunos de los centros de formación docente y algunos estudiantes. Este, Después, si a ustedes les interesa, por supuesto, yo puedo poner en el chat, esto está disponible online, obviamente de manera gratuita, y los que quieran hacerse de ese libro, lo podemos hablar al final y yo les pongo el link en el chat. Entonces, bueno,
El enfoque que yo fui adoptando puede llamarse en cierta manera analítico, en el sentido en el que depende mucho de la interpretación de Bernard Williams, ¿no? En su libro Descartes, el proyecto del investigador puro, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir que es analítico? Bueno, no quiero entrar en esa discusión si quiere decir algo en concreto o no. Más bien, los dejo con el enfoque concreto para que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Pero como digo, no es por estar afiliado a tal o cual corriente, sino más bien lo que yo he sacado es el resultado del pararme enfrente a los alumnos y usar esquemas y tratar de explicar las cosas y la experiencia que uno va recogiendo en función de eso. Y me ha parecido que eh, el enfoque que usa Williams, con mucha bajada a tierra, obviamente, simplificación en algunos respectos, puede ayudar en varios sentidos a la explicación de algunos conceptos de Descartes para los alumnos de secundaria. Entonces, bueno, vamos a empezar esta charla que voy a dividir en dos partes. Eh, Algunos consejos metodológicos que listo ahí. Bueno, por ejemplo, primero, esto los voy en lo que siga a profundizar en ello, ¿no? Dar definiciones y precisar términos, bueno, esto obviamente dar un consejo muy trivial, ¿no? Todo profesor sabe que es buena práctica en el curso dar definiciones de las palabras que se van a usar, de los términos que se van a usar. Pero bueno, me voy a meter un poco más allí a ver bien qué conceptos es bueno definir como previamente, ¿no? Como previos al abordaje de Descartes. Porque bueno, uno, creo que le ha pasado también a muchos docentes, que uno empieza a dar un tema y después cada vez se da cuenta de que tiene que cada vez trabajar más un andamiaje previo y cada vez más y cada vez más, y termina siendo, se termina extendiendo hacia atrás de alguna manera el abordaje, ¿no? Finalmente queda eh, mucho menos de Descartes y mucho más de todo lo que hay que abordar antes para poder llegar a un Descartes de manera satisfactoria. Por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? De que se me ha extendido el abordaje de Descartes porque la experiencia me ha dicho que, bueno, pero no podés meterte directamente en las meditaciones sin antes hablar de ciertos conceptos o términos que van a aparecer ahí, de ciertas corrientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Segundo consejo metodológico es explicitar ciertas corrientes epistemológicas que están en juego en las meditaciones y que obviamente Descartes no se preocupa por explicitar. Se encuentra inmerso y atravesado en ellas, trabaja en ellas y bueno, puede ser útil identificarlas, darles un nombre, explicitarlas previamente como para que se entiendan mejor muchas de las cosas que aparecen en las meditaciones, en el texto mismo de Descartes. Y de hecho vamos a tratar de hacer ese mismo ejemplo, ¿no? De explicitar alguna de esas corrientes y después ir a leer ciertos pasajes para ver en qué sentido uno puede finalmente entender mejor este, algunos, algunas asunciones implícitas que pueden tener esos pasajes. Bueno, el punto 3 es un punto muy específico que creo que me voy a saltar, a saltear, que, bueno, que tiene que ver con, Descartes habla mucho en las meditaciones de representaciones, formarse representaciones, tener ideas, ¿sí? También habla de proposiciones, pero digamos que, bueno, esa ambigüedad entre hablar de una cosa u otra a veces no resulta muy clara para el estudiante, ¿no? Porque no es lo mismo una representación que puede ser una representación, la representación sensible que yo puedo tener de este escritorio, ¿no? Que son términos o expresiones que a veces usa Descartes, representaciones sensibles, hablar de una proposición que es, por ejemplo, hay un escritorio enfrente de mí. Entonces, bueno, no es exactamente lo mismo hablar de una cosa y de otra. Y bueno, a mí me parece que y Williams es un poco el camino que toma, eh, allanar el camino y basarse básicamente en hablar de proposiciones, ¿está? Para evitar ciertas ambigüedades que tienen que ver con el concepto de representación.
Y bueno, en cuanto a algunos consejos de contenido, listé ahí 2 puntos. Probablemente también me salteé el primero. El primero tiene que ver con un abordaje del primer nivel de la duda cartesiana que a veces termina siendo como muy reducido y muy simplificado. Y que a mí me parece que es un pasaje muy breve, las meditaciones, pero que está cargado de significado. Eh, y el segundo, ese sí es en el que tengo intención de detenerme más, es el destacar una interpretación performativa del cogito. Ahí la idea es, bueno, señalar como la interpretación más clásica, más tradicional, especialmente creo yo cuando hablamos de cómo se aborda el cogito y la certeza del cogito cartesiano en secundaria, que sería una interpretación que voy a llamar introspectiva, y nada, presentar esta otra interpretación que ya digo, tiene sus años, o sea, que data de los 60, desde un artículo de Gintica, donde él presenta una interpretación performativa del cogito que es bastante novedosa, que no tiene, o sea, que tiene sus problemas también, pero me parece como, bueno, algo interesante para presentar a los docentes como probar o ensayar otra manera de enfocar la certeza que tenemos del cogito. ¿Tá? Estas cosas que yo voy a decir acá, puedo dar fe que yo las he probado en clase. No voy a garantizar su éxito, no estoy garantizando su éxito, pero sí puedo dar fe de que yo las he probado en clase. Y puntualmente con lo de la interpretación performativa del cogito, cuando lleguemos a ello, eh, bueno, eh, verán, creo que es algo que está a la altura, que se puede hacer. Este, sin tergiversar, ni mucho menos. Y mi experiencia es que los alumnos lo entienden, ¿sí? Y creo que es un concepto bastante interesante de la interpretación performativa. Siempre usando una cantidad de ejemplos mucho más concretos y demás, pero se puede hacer. Bueno, entonces avanzamos. Las definiciones y precisar términos. Entonces, conocimiento proposicional y definición tripartita. Bueno, una de las cosas que yo noté en clase eh, desde el principio era que, bueno, a ver, uno puede abordar Descartes desde distintos ángulos en el programa, y de hecho ahora no quiero hablar mucho de programas de año y todo eso con todo el cambio que está habiendo. Entonces, bueno, pero sea como sea el ángulo en general que uno va a enfocar Descartes, términos como los de conocimiento, conceptos como el de conocimiento, siempre van a aparecer, ¿no? Y la cuestión es que palabras vinculadas al conocimiento o verbos vinculados al conocimiento, como pueden ser saber, conocer y demás, hay una multiplicidad de usos en la jerga cotidiana, ¿no? Y muchas veces nosotros, profesores, ya habiéndonos acostumbrado a la manera en la que en filosofía se usan esos conceptos, perdemos un poco ese ancla o- o ese contacto con esos usos cotidianos, ¿no? Entonces llegamos con un concepto que tenemos claro, pero cuando tienen que intervenir los estudiantes o presentar ejemplos y demás, nos encontramos con cosas que no era lo que esperábamos, obviamente, ¿no? Y eso seguro que todos saben de lo que hablo. Entonces, básicamente, tradicionalmente se distingue como en 3 tipos de acepciones o usos distintos que suelen tener eh, los términos vinculados al conocimiento, ¿no? Uno de ellos podemos, voy acá. El primero de ellos acá, conocimiento de habilidades, que de hecho es uno de los más cotidianos, ¿no? Donde estamos hablando de el desempeño correcto de cierta habilidad o cierta función, sea andar en bicicleta, sea caminar, pero obviamente esto no agota acciones meramente, vamos a decir, este, físicas, motrices, ¿no? Es decir, puede ser también sé resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no? En fin, entonces
cuando uno le pregunta a un estudiante, bueno, dame un ejemplo de conocimiento, y te puede tocar perfectamente, sé andar en bicicleta, porque digo, es un ejemplo de algo que sabes hacer, ¿no? No era lo que te esperabas, porque en realidad Descartes no estaba buscando saberes de este tipo, ¿no? Estaba buscando otro tipo de saberes. Entonces, en ese sentido está bueno aclarar, bueno, no, mirá, eso hace parte de una cierta acepción de conocimiento que llamamos conocimiento de habilidades. No nos estamos refiriendo a eso cuando nos estamos refiriendo al conocimiento que está buscando Descartes. Después, otra también muy común es conocimiento que podemos llamar por familiaridad, que tiene la idea de, bueno, poder reconocer algo, haberlo visto, haberlo escuchado, visto antes, y por lo tanto reconocerlo. Conozco a mi padre, conozco París, ¿no? Se puede aplicar a personas, a objetos, a lugares, etcétera, ¿no? De nuevo, otra de las acepciones que no es la que está, no es necesariamente en la que está pensando Descartes cuando parte en búsqueda de un conocimiento firme y estable. Y bueno, finalmente tenemos el conocimiento proposicional, ¿no? El sé que hoy es miércoles, sé que 2 más 2 es 4, donde referimos a proposiciones, ¿no? Lo que se toma por objeto acá, hoy es miércoles, es un enunciado o es una proposición. Y finalmente, bueno, este va a ser el uso principal, que mi consejo es enfatizar en este uso. Es decir, nosotros cuando hablemos de conocimiento vamos a referirnos estrictamente a este uso. Porque si resulta que lo dejamos indefinido entre por familiaridad y proposicional, después empiezan a aparecer ejemplos que cierran para unas cosas y no cierran para otras, y eso empieza a generar confusión. Entonces, en mi práctica yo digo, bueno, nosotros vamos a guiarnos por esta acepción, conocimiento proposicional, ¿no? Conocimiento proposicional nos interesa porque está vinculado a la verdad, ¿no? En la medida de que toma por objeto una proposición, hoy es miércoles, bueno, esa proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Y, y eso a su vez nos puede llevar a tener que hacer aclaraciones respecto de, bueno, ¿tiene sentido la expresión conocimiento falso? Porque eso es algo que también se ve mucho aparecer, ¿no? ¿Tengo un conocimiento falso o tengo un conocimiento verdadero? Y para también aclarar en ese sentido, es que yo propongo como un marco, vamos a decir, provisorio, ¿no? Sobre el que trabajar, usar esta definición tripartita, la que se conoce como la definición tripartita de conocimiento, ¿no? Obviamente que no voy a defender acá que sea una definición exhaustiva, sin objeciones, ¿no? Por supuesto que tiene muchos problemas y objeciones esta teoría, pero a este nivel nos puede funcionar como, bueno, por lo menos un punto de partida, un consenso general que nos dé una idea de, ¿no? O que le dé a los estudiantes una idea de, bueno, más o menos de qué se está hablando cuando se dice que alguien tiene conocimiento proposicional, ¿no? Entonces, bueno, tradicionalmente esas tres condiciones son: un sujeto S sabe que P conoce una proposición P cuando la proposición es verdadera, primer punto. Y acá con esto ya aclaramos la cuestión de, bueno, si seguimos este uso, hablar de conocimiento verdadero resulta redundante, porque todo conocimiento va a ser verdadero, y hablar de conocimiento falso resulta en realidad contradictorio, porque, o sea, si tenés conocimiento, lo es de una proposición verdadera. La segunda condición, el sujeto cree que P, tiene la creencia de que P, y la tercera, el sujeto está justificado en creer que P. Y todos estos conceptos también requieren afinación, ¿no? Porque uno dice, ese cree que P, tiene la creencia de que P. Y en la cabeza de los estudiantes la palabra creencia está resonando ahí, están resonando notas de religión, fe, etcétera, ¿no? Y eso es como, pero ¿cómo? Creencia. Creencia es como religiosa, pero el conocimiento. Entonces, bueno, entonces también hay que hablar de creencia y cómo vamos a usar creencia. Podemos simplemente decir, bueno, simplemente cuando asentimos a una proposición, aceptamos una proposición, eso es lo único que vamos a entender por creencia, y sacamos del camino vamos a decir, todas las connotaciones de fe, de religión, de creencia ciega y demás, ¿no? Meramente aceptar una proposición es sostener una creencia, así lo vamos a entender. Y bueno, después la justificación, que obviamente es un concepto central, ¿no? Bien, como aproximaciones a este concepto,
creo que una buena aproximación es, bueno, contrastar la diferencia entre una creencia verdadera sin justificación y una creencia verdadera con justificación. Creo que es la manera tradicional en la que muchas veces esto es enfocado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en clase yo a veces los hago tirar una moneda, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ahora elijan qué va a salir, ¿no? Y formen así una creencia, ¿no? Va a salir número uno, va a salir cara a otros. Eh, Tiramos la moneda y bueno, resulta que algunos le invocaron y otros no le invocaron, ¿no? Algunos. Y entonces ahí yo planteo la pregunta, bueno, aquellos que invocaron, ¿podemos decir de ellos que sabían que iba a salir cara? Porque finalmente lo que tienen es una creencia verdadera, ¿no? Ellos dijeron, va a salir cara, y esa creencia, en el momento en- en el que ellos la formularon, eh, esa creencia era verdadera, porque luego eso resultó así. Bueno, pero está faltando algo ahí, ¿no? Es como que decir que sabe, porque tuvo suerte. Podría perfectamente haber salido en vez de cara número y que entonces saber es una cuestión de suerte. Si tenés suerte, sabes algo, si no, no, más bien lo que está faltando es la justificación, ¿no? Esa persona que cree que va a salir cara, pero como así por invocarle algo, carece de justificación. Y la justificación entonces es como, bueno, razones o evidencia que se usan para apoyar la creencia que tenemos en una proposición. ¿Ya? Si carecemos de ese apoyo o de esa justificación, bueno, tenemos una creencia que puede ser verdadera, pero que está ahí como que no se sostiene, ¿no? Bien. Entonces, sí, creo que acá, sí. Bueno, básicamente, obvio, estoy yendo un poco rápido porque si no, no me dará el tiempo, pero también hay una cantidad de otras nociones o términos que se pueden precisar. Ya me refiero ya también, por ejemplo, metiéndonos en Descartes, como por ejemplo, Williams define, y esto es algo que a mí me ayudó en clase, el concepto de creencia perceptiva, ¿no? Yo usaba mucho, bueno, proposiciones basadas en los sentidos, ¿no? O apoyadas en los sentidos, y ahí había una cantidad también empezaban a surgir ejemplos de parte de los estudiantes que eran distintos, ¿no? No es lo mismo una proposición que vos digas, eh, eh, veo a alguien caminar, por ejemplo, o veo este escritorio, y en la proposición hay un escritorio. Son dos proposiciones distintas, ¿no? La proposición veo un escritorio es una proposición que en realidad va a resultar problemática, porque después uno va a tener las preguntas, si yo estoy soñando, y estoy soñando que estoy sentado en un escritorio y que veo un escritorio, ¿la proposición veo un escritorio es falsa o es verdadera? ¿No? O sea, es porque en cierto sentido lo estoy viendo, pero en cierto otro en realidad estoy con los ojos cerrados. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, de ambigüedades, generan discusiones y generan problemas que a veces se resuelven aclarando, bueno, vamos a entender por creencias perceptivas esto y así vamos a distinguir. Digo por dar un ejemplo de otros que se pueden dar. Bueno, avanzo. Explicitar corrientes epistemológicas. Este me parece un punto fundamental. Les puse ahí el comienzo de la primera meditación. Les pongo, uso este método de citación que lo he visto recientemente usar, digo en contraste con el otro, que es el AT y números. En general, las ediciones en español de las meditaciones que yo he visto y que yo he conseguido, ninguna de ellas está anotada con esa numeración, o sea, es algo difícil de conseguir, y por lo tanto para nosotros cuando nos pasan, si trabajamos con textos en español y nos pasan, esa numeración nos complica. Esta numeración dice básicamente el número romano, la meditación, número 1, y después símbolo del párrafo y el número del párrafo de esa meditación, ¿no? La división en párrafos es la misma en todas las ediciones, entonces me parece que está bueno este método de
de numeración o de citar, porque además te da una idea de en qué meditación estás y más o menos en qué parte de la meditación, ¿no? En cambio, si vos tenés esos AT 65, te tienen que decir, oh, esto está en tal o cual meditación, al principio, al final, si no, no lo sabes. Bueno, entonces, seguramente esto ya lo tengan bastante releído, pero hacemos una lectura para subrayar algunos puntos. Dice, hace ya algún tiempo que advertí cómo desde mis primeros años había recibido por verdaderas una cantidad de falsas opiniones y que aquello que después he fundamentado sobre principios tan mal asegurados no podía ser sino muy dudoso e incierto. De manera que me hacía faltar intentar seriamente una vez en mi vida deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado crédito y comenzar todo de nuevo desde sus fundamentos si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Entonces, bueno, estos primeros pasajes de las meditaciones para mí son, o sea, son buenísimos en un sentido peculiar. O sea, porque Descartes transmite como una idea de sensatez y prudencia tremenda. Uno lo lee y parece sumamente sensato y prudente lo que está haciendo, pero mirado desde otra luz, en realidad puede ser muy radical, ¿no? Y bastante jugado. Entonces, bueno, y acá aparecen, ¿no?, una cantidad de cosas que uno parece entender claramente a primera vista, pero cuando uno rasca un poco más, encuentra que no está tan claro. Por ejemplo, eh, ya aparecen acá elementos de esta metáfora la metáfora del edificio de la ciencia, ¿no? De representar a la ciencia o el conocimiento como un edificio apoyado sobre ciertos cimientos, ¿no? Que si están mal asegurados, bueno, eso va a tener consecuencias sobre la estabilidad del edificio, ¿no? Entonces, esta idea de comenzar todo de nuevo de sus fundamentos, si quería establecer algo firme, ¿no? O sea, ya empieza a aparecer esta idea como vertical del conocimiento, donde hay cierta parte de abajo que es importante porque es la que soporta lo de arriba, y entonces si lo de abajo no está sólido, lo de arriba tambalea. Pero todo eso es una metáfora. Creo que Descartes a veces, claro, abusa esta metáfora y no queda claro cuando uno trata de descifrar específicamente qué es lo que está queriendo decir. Bueno, y sigo un poquito más. Ahora pues cuando mi espíritu se halla libre de toda preocupación y habiéndome procurado un seguro reposo en una soledad apacible, me aplicaré seriamente y con libertad a destruir de manera general todas mis antiguas opiniones. Ahora bien, no será necesario para lograr este empeño probar que todas ellas son falsas, a lo que tal vez nunca podría llegar, sino que, dado que la razón me persuade desde un principio que no debo negarme con más cuidado a otorgar crédito a las cosas que no son por completo ciertas e indubitables, que a las que nos parecen con evidencia falsas, será suficiente que yo encuentre el más mínimo motivo de duda para hacer que las rechace a todas, ¿no? Esta última frase, específicamente esto de el más mínimo motivo de dudas será suficiente para rechazarlas a todas, también hace, vamos a decir, eh, capaz que en el contexto de lo que venimos leyendo, Descartes puede hacerlo parecer sensato, pero visto de otro motivo, es sumamente radical, ¿no? Y de hecho es parte de una de estas corrientes que están jugando acá, de forma implícita, que está bueno, ¿no? Una de ellas sería la relacionada con la metáfora del edificio, ¿sí? Y la otra es la que está relacionada con esto de que basta una mínima duda para que yo pueda rechazar una creencia. Entonces yo voy a señalar básicamente dos corrientes epistemológicas que me parece que son fundamentales y que están presentes en estos dos pasajes que acabamos de leer. Termino con el pasaje nada más. Y para ello no es necesario que las examine a cada una en particular, lo que sería un trabajo infinito, sino que, dado que la ruina de los fundamentos arrastra consigo necesariamente el resto del edificio, atacaré en primer lugar los principios sobre los cuales se apoyaban todas mis viejas opiniones. Y acá está de nuevo la metáfora del edificio, ¿ah? Esta vez como mucho más figurativa y todo, ¿no? Entonces,
La primera corriente es conocida como el fundacionalismo. A veces fundacionismo, pero generalmente en español fundacionalismo. Entonces, esta corriente es la que tiene que ver con entender el conocimiento de una manera vertical, ¿no? De una manera que hay una arriba, hay una abajo, hay una base, ¿no? Y sobre todo el elemento fundamental de la metáfora del edificio y del fundacionalismo es la noción de apoyo, ¿no? Hay ciertas cosas que se apoyan en otras, estas se apoyan en otras, hasta que finalmente hay un apoyo final fundamental abajo. ¿Ah? Bien, por suerte esta idea es sumamente intuitiva, en el sentido de que esta idea del apoyo, del conocimiento de esta manera vertical empapa absolutamente nuestros usos epistemológicos, la manera en la que usamos las palabras cotidianamente igual. Por eso no es algo que resulta difícil para el estudiante comprender. Lo que sí acá es simplemente una explicación como un poco más técnica para el docente, para que el docente maneje mejor, con un poco más de fineza algunas cosas. Esto no quiere decir que esto lo van a trasladar al estudiante, ¿no? Pero es como para tener un marco más concreto. Esta parte sí, ¿no? A ver, no sé si es del todo claro el esquema. Acá hay como un diálogo, ¿no? Donde alguien dice, se suspenderá el partido, y el otro responde con una pregunta, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Eh, Porque afuera, lo sé porque afuera está lloviendo. ¿Cómo lo sabes? Lo sé porque estoy viendo lluvia por la ventana, como ya exasperado de la pregunta. Y bueno, y si nos imaginamos una respuesta molesta subsiguiente, ¿y cómo lo sabes? Bueno, ahí hay todo un problema, ¿no? La pregunta, ¿cómo sabes que estás viendo lluvia por la ventana? ¿En qué sentido es una pregunta sensata, ¿no? U honesta, y no es una pregunta como para molestar. Bueno, en filosofía parece ser una pregunta sensata. Y ahí nos encontraríamos en problemas. Pero antes de entrar en ese problema, ¿no? Más allá de que este es un ejercicio que yo le pongo a mis estudiantes, ¿no? Tipo, imaginen un diálogo entre dos personas, o sea, elijan una creencia que ustedes tengan, una proposición, y imaginen un diálogo con otro tipo que lo único que hace es preguntar cómo lo sabes, ¿tá? Y vean hasta dónde los lleva ese diálogo. Y en general es un diálogo que es corto, porque no estamos a muchas regresiones de, de una petición de principios. Generalmente partimos de una proposición y tenemos 2, 3 saltos para atrás en justificación, y después llegamos a un momento donde tenemos que decir, estoy viendo lluvia por la ventana porque estoy viendo lluvia por la ventana. Eh, no vamos a tener cadenas muy largas, para nada. Vamos a tener cadenas de 2, 3, a lo sumo 4 enunciados. Y me parece que ese ejercicio está interesante. Entonces, bueno, esto es bastante intuitivo, ¿no? Decimos, la proposición se suspenderá el partido, está siendo justificada por afuera está lloviendo, ¿no? A su vez, si preguntamos cómo sabes que afuera está lloviendo, haces descansar esa proposición en una anterior, que es esta, estoy viendo lluvia por la ventana, ¿no? Entonces, esta justifica afuera está lloviendo, y esta justifica se suspenderá el partido. En el sentido hacia abajo hablamos de que se da una regresión en la justificación, ¿no? Porque es como un ir hacia atrás en la cadena de justificaciones. Bien, ahora, parte del fundacionalismo es, bueno, entender que la estructura del conocimiento puede pensarse en este sentido vertical, de que hay unas creencias que se justifican por otras que están más abajo, entre comillas, ¿no? Por eso lo representé verticalmente también el diálogo, ¿no? Para serle fiel a la corriente, ¿no? Entonces, según el fundacionalismo, entonces está esta estructura, pero podemos distinguir como 2 tipos de justificación que se dan, ¿no? Entonces leo la definición y la paso a explicar en base al esquema. Corriente epistemológica acerca de la estructura de justificación del conocimiento. Se distinguen 2 grupos de proposiciones en cuanto a su justificación: las de la superestructura, las cuales en última instancia están justificadas por las de la base o estructura, las cuales se justifican a sí mismas.
Ahí está la cita, ese es un artículo de la Stanford, Fundacionalismo en Teorías Epistemológicas. Entonces, básicamente la distinción acá es como en dos grupos de roles de justificación que pueden tener las proposiciones en un sistema de conocimiento. Están aquellas proposiciones que son justificadas por otras proposiciones, ¿no? Es como que deben descansar en otras proposiciones. Y por otro lado están las de la base, las que estarían abajo en la metáfora, las fundamentales, que ellas pueden estar justificadas sin tener por qué remitir a una proposición anterior. Se justifican a sí mismas, o por lo menos eso es lo que pretenden los fundacionalistas, ¿no? Pretensión que es, bueno, lugar a la polémica. Entonces, por ejemplo, si tomamos este diálogo, estoy viendo lluvia por la ventana, sería, por algún fundacionalista, perfectamente ser tomado como esa proposición está justificada inmediatamente. Si vos me preguntás, ¿cómo lo sabés? O sea, ¿qué me justifica a creer que estoy viendo lluvia por la ventana? Voy a reiterar la misma. Voy a decir, ¿estoy viendo lluvia por la ventana? Porque estoy viendo lluvia por la ventana. Uno podría decir, bueno, pero eso no es una petición de principio. Bueno, no sería una petición de principio si, o por lo menos no sería un vicio o un defecto si yo aclaro que, de acuerdo a mi corriente, voy a admitir que hay cierto grupo de proposiciones que sí se pueden justificar a sí mismas, que serían estas. Bien, entonces, eso nos permite entender que el fundacionalismo existe como una respuesta ante el escepticismo, porque tradicionalmente el escéptico sería este tipo que pregunta cómo lo sabes y que sigue preguntando cómo lo sabes, y para evitar justamente una regresión al infinito, que él me siga preguntando y yo siga dando respuestas, bueno, el fundacionalista tiene esta idea de poner como un punto final, ¿no? Se termina acá la regresión. Este es el punto final, este es mi apoyo fundamental, y si me seguís preguntando por eso, yo simplemente te voy a decir, se justifica a sí mismo. Después hay que ver, cada fundacionalista, en el caso de Descartes es un ejemplo, cómo explica que algo se justifica a sí mismo. El mejor ejemplo que tenemos es el cogito, ¿no? Proposiciones como pienso y existo. Esas proposiciones son las que van a estar allá abajo en esta estructura. Y para Descartes se justifican a sí mismas, son autoevidentes. Pero ¿en qué sentido son autoevidentes? ¿Por qué lo son? Bueno, eso nos podemos meter más adelante. Bueno, está. No pude evitarme de poner el esquemita del edificio. No sé si lo usan, asumo que algunos lo usarán. Eh, el problema con la metáfora del edificio, como es el problema con cualquier metáfora, es que los estudiantes lo entienden perfectamente al nivel de la metáfora, pero claro, finalmente parece que están hablando de arquitectura, porque hablan de cimientos y del apoyo y que si los cimientos son débiles el edificio se va a caer, pero claro, ese es el nivel de la metáfora, pero Descartes no es arquitecto, el punto acá no es el edificio y el cimiento, el punto acá es las creencias, el conocimiento, la justificación. ¿Qué significa esa metáfora? Entonces, analizar la metáfora es algo que es muy productivo en el sentido de mostrar, bueno, a ver, pero esto es una metáfora, distinguir, sobre todo distinguir bien el nivel. Bueno, está el nivel de la metáfora, de la arquitectura, de los cimientos, y por otro lado está lo que eso representa. Y sobre todo separarlos bien, porque otra cosa muy común es que el estudiante mezcle constantemente los dos niveles. No solo el estudiante, nosotros también y Descartes también, porque uno tiende a usar la metáfora y a veces pasarse, ¿no? Y hablar un poquito de las creencias y hablar un poquito de los cimientos débiles y que la ruina. Pero en cierta medida creo que se pueden aclarar los dos niveles bien claros, ¿no? Entonces, rápidamente. Tenemos acá en color la parte de arriba del edificio que vendría a ser la superestructura. En términos de la metáfora, el cuerpo del edificio, por ejemplo, podemos decir cada piso del edificio se apoya en el anterior, y todo el edificio descansa sobre los cimientos que los puse acá en negro abajo. Por otro lado, ¿no? Los cimientos
son los que apoyan a todo el edificio. Si son débiles, el edificio puede colapsar. Ahí está como lo fundamental, me parece, de la metáfora en el sentido literal, ¿no? En el sentido arquitectónico literal. Ahora, ¿qué significa cada una de esas cosas? Lo fundamental es entender, bueno, lo que en la metáfora es el apoyo, una cosa se apoya sobre otra, en términos epistemológicos, ¿cuál es el concepto que trabaja ahí? Es el concepto de justificación. ¿Ah? Una cosa apoya a otra, en la metáfora significa una creencia justifica a otra en el terreno epistemológico. Esa es la manera más precisa de analizar, me parece, la metáfora. Entonces, lo que sería el cuerpo del edificio serían creencias de la superestructura, lo que está por encima de los cimientos, ¿sí? Las creencias superiores, quise decir las que estarían por encima, ¿no? Las que están más alejadas de los principios, están justificadas por creencias un poco anteriores. Y todas estas creencias están justificadas por los principios. Entonces ahí estoy usando este otro concepto, principios, que no es el mismo que cimientos, ¿no? Cimientos es más como claramente arquitectural, ¿no? El cimiento. Principios, bueno, es ya un concepto epistemológico. Y de hecho es el concepto que usa Descartes todo el tiempo cuando tiene que hablar de estos fundamentos, de estas proposiciones básicas que apoyan. Dice los principios. Entonces, los cimientos serían los principios, que son creencias básicas o de la parte de abajo de la estructura. Esta idea de que los cimientos apoyan a todo el edificio, la podemos dar como que los principios justifican a un gran número de proposiciones. Y esto de que si son débiles el edificio puede colapsar, bueno, esta idea es muy interesante porque no es fácil de entender esta idea, no es obvia. Es obvia en la metáfora, sí, si un cimiento es débil, el edificio se cae, pero en epistemología, ¿cómo funciona eso? Eso no es tan claro. Entonces sería, si son dudosos los principios, todas las demás creencias que se apoyan en ese principio son dudosas. ¿Ah? Y esa idea de Descartes es difícil de explicar, no es fácil de transmitirla. Esto se puede hacer igual con ejemplos, siempre con ejemplos muy concretos. Entonces, me tomo un minuto para dar un ejemplo. Tomar ejemplos de proposiciones, ¿no? Si no, todo esto queda muy abstracto. ¿Qué sería un principio? ¿Qué sería un ejemplo de un principio? Y bueno, tomemos como ejemplo un principio una proposición que, por ejemplo, hemos usado para justificar un gran número de creencias, ¿no? Entonces, a mí me funciona en clase con los adolescentes este ejemplo de principio. La proposición, todo lo que dicen mis padres es cierto. Funciona porque, claro, porque están saliendo, o han salido ya hace tiempo, pero están saliendo de la infancia y justamente se han dado cuenta de que, bueno, de niños creían en una cantidad de cosas, tenían una cantidad de creencias, pero que esas creencias en qué se apoyaban, en qué se justificaban, bueno, en que se las habían dicho sus padres. Entonces, todas esas creencias están como soportadas por esta otra creencia más general, este principio, que funciona como principio, todo lo que dicen mis padres es cierto. Ahora, si como dice Descartes al principio de sus meditaciones, ¿no? Resulta que yo me doy cuenta que algunas de las creencias que acepté partiendo de ese principio resultaron ser falsas, bueno, eso arroja dudas primero sobre el principio, ¿no? Bueno, pero parece que entonces este principio, todo lo que dicen mis padres, es cierto, no es infalible. Porque una de estas creencias que yo tenía, por ejemplo, una vez mi padre me dijo que, no sé, la capital de tal cosa era tal otra, y después descubrí que no. Eso ya me siento un antecedente y me sienta que, bueno, y todas estas otras creencias en las que yo creo porque me lo dijeron mis padres, bueno, como esta de la capital de la ciudad resultó ser falsa, ¿no podría ser también que las demás fuesen falsas? En ese sentido, ¿no? El error de una contagia de posibilidad de error a las demás. Y en ese sentido, ahí sí nos estamos acercando a esta idea metafórica de que si el cimiento es débil, el edificio se cae. Bueno, a esta idea de que si el principio es dudoso, ha generado errores, bueno,
todo lo que hemos justificado en base a ese principio también es pasible de estar equivocado. Entonces resulta ser una idea bastante precisa, la que es representada por esta idea del cimiento frágil y el edificio que se cae. Bien. Bueno, entonces, esto es exactamente lo que acabo de decir, me adelanté un poquito, ¿no? Esta parte que yo señalé hoy, dado que la ruina de los fundamentos arrastra consigo necesariamente el resto del edificio, atacaré en primer lugar los principios sobre los cuales apoyaba todas mis viejas opiniones. Entonces, bueno, lo que hicimos fue explicar concretamente qué quiere decir esto de que la ruina de los fundamentos arrastra consigo necesariamente el resto del edificio, porque esa expresión es meramente metafórica, es puramente metafórica. No queda claro qué significa eso cuando vamos al terreno epistemológico. Pero ahora sí lo dejamos claro, me parece. Con ese ejemplo, y no apelando a cimientos y a ruina y a edificios, sino a creencias, a justificación, a principios, me parece que estamos ilustrando bien lo que esa expresión metafórica está queriendo comunicar. Bueno, la otra corriente es el infalibilismo. Esta sí es menos común, menos tradicional que aparezca en una explicación de Descartes. Fundacionalismo sí puede ser, infalibilismo ya es más difícil. Y esto no sé si es una buena decisión, pero lo voy a hacer porque quería encontrar un texto donde Descartes expresara claramente una postura infalibilista. Y el problema es que ese texto es también un texto donde Descartes parece tener como una doble noción de conocimiento. Pero bueno, ya que estamos, nos metemos y aclaramos. Dice Descartes, esto es en la respuesta a las segundas objeciones. Dice, ahora bien, que un ateo pueda conocer, y ahí usa el término latín cognitio, conocer claramente que los tres ángulos de un triángulo son iguales a dos rectos, yo no lo niego, pero sostengo únicamente que no lo conoce con una ciencia verdadera y cierta, porque todo conocimiento que puede ser puesto en duda no debe llamarse ciencia. Ahí entre paréntesis aclaro que es scientia en latín. Esa aclaración, porque todo conocimiento que pueda ser puesto en duda no debe llamarse ciencia, es parte de una definición de conocimiento de Descartes. Y precisamente esa postura de que si algo es conocimiento, eso es infalible y por lo tanto no puede ser puesto en duda, a eso le llamamos infalibilismo. El problema acá es que Descartes usa esta otra noción, cognitio. Entonces, para aclarar algunas cosas. No es que haya en Descartes, a mí me parece, ¿no? No es que en Descartes haya realmente una doble teoría del conocimiento. El término predeterminado por lejos para Descartes cuando él habla de conocimiento es scientia, ¿sí? Nosotros tradicionalmente lo traducimos por conocimiento porque la palabra ciencia hoy por hoy significa otra cosa de lo que significaba antes. Pero no habría para un Descartes propiamente una diferencia entre conocimiento y ciencia, son lo mismo, ¿no? Es como el episteme griego, ¿no? Y que luego es continuado por el scientia latino, ¿no? Entonces, no me quiero meter en la cuestión del ateo, simplemente lo que está diciendo acá Descartes es considerando la posibilidad en base a una objeción que le hacen, que le preguntan, bueno, pero alguien, no un ateo, alguien que no cree que existe Dios, pero sin embargo, digo, sabe demostrar ciertas verdades matemáticas. ¿Las conoce o no las conoce? ¿No? Y le planteo un problema a Descartes, porque Descartes parece decir que si yo no tengo conocimiento de la existencia de Dios, yo no puedo descartar que haya un genio maligno. Y para Descartes, todas las proposiciones de matemáticas, por ejemplo, que dependen de la demostración, dependen de la existencia de Dios, porque si vos no sabes que Dios existe, podría un genio maligno estar engañándote en esas deducciones que vos haces. Entonces, bueno, por eso lo ponen ahí en aprieto y Descartes tiene que salir al paso diciendo, bueno, está bien, pongamos que tiene una cierta cognición de que los tres ángulos del triángulo son iguales a dos rectos. Pero propiamente conocimiento no es, y eso lo dice claramente Descartes. Propiamente conocimiento no es. Para que sea propiamente conocimiento tiene que ser entero, es decir,
tener, ¿y qué es entero? Es tener todo el edificio bien apoyado, desde los cimientos hasta arriba, y no tiene que haber posibilidad de error. El ateo tiene posibilidad de error, porque al no saber que Dios existe, para Descartes, no puede descartar la remota posibilidad, pero real posibilidad de que exista un genio maligno. Y por lo tanto no sabe cabalmente que los tres ángulos de un triángulo son iguales a dos. Pero no me quiero ir con esta cuestión. Lo que yo retengo acá es esto de, porque todo conocimiento que pueda ser puesto en duda no debe llamarse ciencia. Y la pongo acá abajo, ¿no? Concepción infalibilista del conocimiento. Solo hay conocimiento cuando hay imposibilidad de error. Bien, me voy a saltar esto de arriba, cualquier cosa después vuelvo. Entonces, esta idea parece bastante radical, ¿no? De que solo tenemos conocimiento de aquellas cosas en las que es imposible estar equivocado. Entonces, ¿cómo tratar de volver esa idea más intuitiva y razonable para los estudiantes, por ejemplo? Digo, para que esto no se vuelva una mera tipo, bueno, vamos a estudiar esto y tal. Descartes sostenía esto porque era lo que se creía en el momento, pero nos queda ahí como una suerte de antigüedad ahí que no logramos comunicar su aspecto razonable, sino nos queda como, bueno, un vestigio del pasado, un tipo que tenía una idea muy radical acerca del conocimiento. No, yo creo que se puede volver intuitiva y razonable esa idea, de manera bastante sencilla. Esto yo lo tomé de algunos artículos donde veía algunos autores infalibilistas defender su caso y poner casos como estos, ¿no? Ejemplos de intuiciones infalibilistas que podemos encontrar en expresiones cotidianas y que creo yo que manifiestan o ponen de manifiesto intuiciones infalibilistas en nuestros usos. Por ejemplo, yo pongo esta proposición, ¿no? Sé que ayer vi a tu padre, pero podría estar equivocado. O la otra, no estoy seguro de si cerré con llave, pero lo sé. Cuando uno enfrenta a los estudiantes o ustedes me dirán si comparten o no, pero digo, en mi experiencia es eso, cuando uno enfrenta a los estudiantes con estas expresiones, la impresión es que resultan contradictorias, como que hay algo que está mal ahí. Porque, y te dicen, si lo sabes, no puedes estar equivocado, ¿no? O, si no estás seguro, no lo sabes. Y si lo sabes, estás seguro. Esa asociación, ellos la tienen. Y la tienen porque la tenemos, y la tenemos porque es como un elemento eh, que está asociado a nuestra noción de conocimiento. Hay como resabios infalibilistas en nuestra noción cotidiana de conocimiento. Entonces, basta con poner eso para ya, ¿no?, volver la idea. Bueno, es cierto que si esto resulta contradictorio, parece ser que la noción de conocimiento tiene que ver por lo menos con no estar equivocado, porque si yo pudiera estar equivocado, y en realidad no sé eso. Entonces, bueno, eso creo que es algo que ayuda. Entonces, y esto está vinculado con la certeza, ¿no? O sea, para Descartes solo tenemos conocimiento cuando tenemos certeza. Y la certeza, obviamente, él la define como la imposibilidad de duda. Cuando es imposible dudar de algo, de eso tenemos certeza. No sé si meterme en esto. Sí, esto es algo importante, me voy a meter unos minutos en esto. Certeza epistémica versus certeza psicológica. Porque es algo que a veces surge en clase. A ver, yo pongo este ejemplo, ¿no? O sea, Descartes está buscando la certeza, ¿no? Está buscando algo tal que le sea imposible dudar de eso, ¿no? Y entonces uno podría pensar en este ejemplo. Bueno, imagínense una madre que tiene un hijo y el hijo es acusado de homicidio, ¿no? Y bueno, imaginen que, bueno, como le puede pasar perfectamente a, a esa madre, le resulta imposible concebir que su hijo pudiese ser culpable. O sea, no hay forma de que le resulte concebible eso. No lo puede concebir. Le es a ella imposible dudar de que su hijo
sea inocente. O sea, él dice, mi hijo es inocente, no puedo concebir que haya cometido un homicidio, me es imposible dudar de eso. Y sí, puede ser perfectamente sincero y honesto eso. Ahora, a ella le es imposible dudar de esa proposición, mi hijo es inocente. ¿Eso quiere decir que tiene certeza a la que se refiere Descartes, ¿no? Certeza que podríamos llamar epistémica de esa proposición? ¿Eso quiere decir que esa proposición es absolutamente segura? ¿Eso quiere decir que esa proposición está más allá de toda duda posible? Y no, en realidad no. En realidad es un tema de ella, de esa persona. Esa persona tiene como una imposibilidad psicológica, una traba psicológica que no le permite dudar de cierta proposición. Pero Descartes, cuando se refiere a que tenemos certeza cuando es imposible que dudemos de algo, no se refiere a tener una traba psicológica y no poder dudar de algo. No se refiere a, no sé, ser un fanático religioso y tener una convicción tan fuerte de que no puede poner en duda porque es un fanático religioso y no le cabe la más mínima duda de eso. Se refiere a otra cosa. Se refiere a algo objetivo. Entonces acá hay como un conflicto entre una imposibilidad de duda que es meramente subjetiva, ¿no? Que se aplica solo a una persona, en, en contra o en oposición de otra que es una imposibilidad de duda que es universal, que se aplica para todos los seres humanos, que es objetiva, ¿no? Esa oposición a veces es necesario marcarla porque precisamente si no empiezan a surgir casos como esos, ¿no? Pero a ver, yo tengo certeza de esto, porque a ver, yo no concibo que esto pueda ser, ¿no? Digo, yo concibo que, a ver, que afuera está soleado porque no puedo concebir que sea falso, por lo tanto, tengo certeza, por lo tanto, tengo conocimiento, te dicen a veces los estudiantes. Y bueno, y ahí vos tenés que explicarle esto, ¿no? Digo, bueno, capaz que en este momento vos encontrás imposible poder ponerlo en duda, pero eso no quiere decir que objetivamente lo sea, ¿no? Y capaz que le damos un poquito vamos a decir, agitamos un poquito su imaginación, lo forzamos a pensar en posibilidades, y bueno, y llega a ver que efectivamente, bueno, puede poner en duda esa posibilidad, puede concebir que sea falsa. Entonces, bueno, esa posición me parece importante. Bueno, me voy a saltear este último punto. Este dije que me lo iba a saltar. Y me voy al cogito, que ya estoy un poco sobre el tiempo. O sea, ahora terminamos un poco estos consejos más metodológicos. Y bueno, metemos en esta cuestión sobre el cogito de la que les hablaba al principio. Entonces, para empezar, tradicionalmente tenemos identificadas dos formulaciones del cogito. Los comentaristas le suelen decir el cogito para referirse ya sea a la proposición propiamente pienso, que es cogito en latín, pero en realidad usan más bien cogito para referirse a todo, a toda esa verdad que Descartes dice que es la que encontró y que es la fundamental, que en realidad no es solo pienso, sino que es el enganchado, pienso luego existo. Entonces tenemos estas dos variantes que a veces como pueden ser desorientadoras, porque son distintas, literalmente, así cortadas, pienso luego existo es una cosa, yo soy, yo existo es otra, y uno puede pensar, bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Porque, a ver, esto es un razonamiento, es un encadenamiento de dos proposiciones, y esto es una proposición. Si la leemos en el contexto, vamos a encontrar que no son tan distintas. Entonces, leamos, la primera dice, pero advertí luego que queriendo yo pensar de esa suerte que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y observando que esta verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba a buscar. Bueno, sobre el pienso luego existo, apuesto a que muchos docentes de acá se encontraron con este típico error de interpretación, que uno no se encuentra solo en la clase, se lo encuentra en las redes sociales, se lo encuentra en cualquier divulgación por ahí. El luego de pienso luego existo no es temporal, obviamente. No es pienso después existo, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas hay que aclararlas. En secundaria estas cosas hay que aclararlas. Y no solo secundaria, voy a decir. Pero bueno.
es el problema de esta traducción al español que usa el luego, porque el luego es un conector que puede ser temporal y puede ser lógico. De hecho, hoy por hoy, mucho más en la jerga cotidiana, luego es usado como temporal que como lógico. Entonces, claro, cuando un estudiante ve pienso, luego existo, lo inmediato que piensa es primero pienso, después existo. Y muchas veces cuesta, por más que uno les explique, cuesta que ellos salgan de esa vinculación temporal, ¿no? Una buena manera de esto es simplemente, eh, yo un poco me ha costado hacerlo porque, bueno, uno se aferra a ese proverbio, pienso luego existo, pero en realidad, en lugar de luego, podríamos poner por lo tanto perfectamente. O sea, es una traducción. Ahí lo que hay es un ergo, ¿no? Cogito ergo sum, está en latín. Puede ser perfectamente la traducción francesa que fue autorizada por Descartes, dice je pense donc je suis. Donc en francés es también meramente lógico, no hay un temporal ahí. Ergo en latín tampoco es temporal. Entonces, nosotros podíamos poner cualquier cosa ahí. Por lo tanto, entonces, y cualquiera de esos términos despacharían errores de interpretación en los estudiantes. Sería una buena decisión. En fin, yo soy, yo existo. De manera que luego de haberlo pensado bien y de haber examinado con cuidado todas las cosas que hay que llegar a concluir y a tener como firme, que esta proposición, yo soy, yo existo, pero sigue, es necesariamente verdadera cada vez que la pronuncie o que la conciba en mi espíritu. Entonces es esta proposición yo soy, existo, pero cualificada con cierta cosa más, no está bien cortar ahí. Es yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera cada vez que la pronuncia o la concibe. Cada vez que la pronuncia o la conciba, es decir, cada vez que la piense. Yo soy o yo existo es verdadera cada vez que la pienso. O sea, es verdadera si pienso. Existo es verdadera si pienso. Perdón si esto parece algo, pero estoy tratando de ir mostrándole cómo llegamos de esta, yo soy, yo existo, a esta, porque son lo mismo en realidad. Existo es verdadera si la pienso. Si la pienso, existo. Es lo mismo. En definitiva, en el fondo, son la misma declaración. ¿Sí? Entonces, la estructura esta estructura como de inferencia que tiene el cogito, pienso, luego existo, en este caso, si pienso, existo, eh, sigue estando en cualquiera de las dos formulaciones. Y, y, y en general no se plantea de que haya una diferencia esencial entre estas dos formulaciones. Así que la diferencia es meramente aparente. Entonces, dos interpretaciones fundamentales del cogito. Voy a empezar y no me voy a detener mucho en la primera, que es la clásica. Que yo le llamo interpretación introspectiva. Esto no sé si alguien le llama así también. El que identifica estas dos interpretaciones, o uno de los que las identifica, es Kenny, en su libro Descartes, donde dice, hay como dos básicas interpretaciones del cogito. No le pone introspectiva, pero dice, bueno, una es esta que yo voy a explicar ahora, y la otra es la que podríamos llamar performativa. Entonces, les leo un pasaje de la segunda meditación que me parece que es un pasaje que captura bien esta interpretación, ¿no? ¿No soy acaso ese mismo que duda casi de todo, que sin embargo entiende y concibe ciertas cosas, que asegura y afirma que solo esas cosas son verdaderas, que niega todas las demás, que quiere y desea conocer otras, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas, aún algunas veces a pesar mío, y que también siente muchas cosas como por intermedio de los órganos del cuerpo? Y puse ahí cursiva yo. ¿Hay algo de todo eso que no sea tan verdadero como es cierto que soy y que existo, aun cuando durmiera siempre y aun cuando aquel que me ha dado el ser empleara todas sus fuerzas para engañarme? Es decir, él está señalando acá, está en ese pasaje de la segunda meditación donde está tratando de determinar, bueno, qué otras cosas puede saber de sí mismo además que existe, ¿no? Y qué otros atributos puede descubrir en sí mismo, ¿no? Y entonces puede descubrir estos atributos No sale ninguna emergencia o de ya ese está que, pasando. ahí está.
de que afirma, de que niega, de que duda y todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí aparecen, ¿no? Proposiciones como, ¿no? Yo afirmo, yo niego, quiero, deseo, todas esas proposiciones, ¿no? Y lo que dice acá, que yo subrayo en cursivas, finalmente es, eh, o sea, tengo tanta certeza de que existo como de que afirmo, como de que deseo, como de que dudo, etc. Es decir, para Descartes hay el mismo tipo de certeza de las proposiciones existo y pienso que de estas otras manifestaciones de pensamiento, ¿no? A las que Williams llama en su libro cogitaciones o cogitaciones específicas. Está, un nombre técnico, pero digo, todo lo que sea afirmo que tal, quiero que tal, deseo que tal, son expresiones de pensar, son expresiones de pensamiento. Y en este pasaje Descartes nos está dejando claro de que para él tengo tanta certeza de esas proposiciones, ¿no? De que deseo esto, quiero esto, etcétera, como de que pienso, por lo tanto existo. Entonces, ¿a qué va esto y por qué introspectiva? Bueno, según esta interpretación, ¿en qué se descansa la certeza del cogito, del pienso, por lo tanto existo? Del tipo de acceso que tenemos a este, es decir, por introspección. La certeza es la certeza del acceso a la conciencia. Esta es la interpretación, me parece, la más clásica, ¿no? Tengo certeza de que estoy pensando porque es algo de lo que tengo conciencia, ¿sí? Y la certeza de que estoy pensando es equivalente a la certeza de que estoy deseando, de que estoy queriendo, ¿no? Y que en ese sentido tengo un acceso privilegiado e infalible a mis contenidos mentales, ¿no? Esta es como parte de una premisa o presupuesto importante que está asociado a la interpretación introspectiva, ¿no? Si vos tenés introspección de algo, o sea, si vos tenés conciencia de algo, eh, esa proposición vos la conocés con certeza. Por eso le decía, ¿no? Y por eso para Descartes, proposiciones como pienso o pienso luego existo son tan evidentes como proposiciones como siento dolor, ¿no? Entonces eso quiere decir que finalmente la certeza del cogito, de pienso luego existo, en definitiva, en última instancia, no es otra cosa que la certeza de la introspección, la certeza del acceso inmediato a la conciencia. Y bueno, eso es, resumiendo así a grandes rasgos esa interpretación. Ahora vamos con la otra. Esta interpretación nace con Jaakko Hintikka en un artículo del 62 que se llama Cogito ergo sum, Inference or Performance. Ahora, yo lo que voy a presentar acá es una interpretación inspirada generosamente en el artículo de Hintikka. No pretendo lo que yo vaya a decir ahora es una exposición de su interpretación, ¿tá? Es una interpretación inspirada. Williams, por ejemplo, presenta esta exposición también, vamos a decir, simplificada o matizada o modificada en algún respecto. Así que simplemente señalo como antecedente a Hintikka, ¿no? No quiero decir que voy a presentar esa exposición acá. Entonces, según esta interpretación, la certeza que tenemos de proposiciones como existo depende fundamentalmente no de algo introspectivo como la otra, no de un acceso interior de conciencia, sino que depende fundamentalmente de algo realizativo o performativo. O sea, en definitiva, de un hacer algo. O sea, hay un elemento de hacer algo que tiene que ver con la certeza que tengo del cogito. Entonces, estas proposiciones, según Hintikka, se autoverifican cuando son enunciadas o concebidas. Claro, pero hay que realizar el acto de enunciarlas o el acto de concebirlas. Cuando uno realiza ese acto de concebir estas proposiciones, resulta que estas proposiciones se autoverifican. Pero esto voy a tratar de que quede más claro en lo siguiente, ¿no? Williams, en relación a esto último que acabo de decir, acuña este concepto de proposición incorregible. De nuevo, este no es un concepto que yo proponga para darle a los estudiantes de secundaria, es para los profesores.
es una proposición tal que del hecho de creer en ella, se sigue lógicamente que es verdadera. El hecho de creer en ella, es decir, de creer en ella o de pensar en ella, pues también perfectamente, ¿no? Cuando vos realizás el acto de pensar o creer en ella, tiene ya como consecuencia lógica que esa proposición es verdadera. Ahora, el corolario de eso es que si vos tratás de pensar en su negación, por ejemplo, si tú tratás de pensar en no existo o en no pienso, eso te lleva a una contradicción. Porque si decimos que la proposición existo se autoverifica cuando yo la pienso, es decir, que del momento que la pienso se sigue que es verdadera, bueno, de eso se sigue que el acto contrario, el acto de tratar de concebir que no existo, acarrea una contradicción. Pero es una contradicción peculiar e interesante, me parece interesante incluso como concepto en sí mismo, ¿no? Más allá del cogito y todo eso. Entonces, creo que esta es la manera más clara de entrar en la interpretación performativa, ¿no? Es decir, según esta interpretación, nuestra certeza del cogito está en que es imposible dudar del cogito porque es lógicamente imposible dudar del cogito. Eso quiere decir que si vos intentás dudar del cogito, si vos intentás dudar de que existís o que pensás, caes en una contradicción lógica. Bueno, ¿cuál contradicción lógica? A ver, mostremos esa contradicción lógica. Entonces, podemos hablar de dos tipos de contradicciones lógicas. Voy a acuñar esta distinción que usa Habermas entre contradicción proposicional y performativa, pero en un sentido ligeramente distinto a la que usa él. ¿Ah? Pero creo que es útil. O sea, la noción de contradicción lógica que habitualmente conocemos es la que yo acá llamo proposicional, ¿no? Digo, bueno, cuando alguien asevera una proposición de la forma P y no P. Por ejemplo, y yo digo llueve y no llueve, ¿no? Ahí corro en una contradicción lógica y yo llamo a esa contradicción una contradicción proposicional. Ahora, si yo digo no, no existo, o si yo pienso en la proposición no existo, ¿dónde hay una contradicción lógica ahí? Ahí no hay una contradicción lógica de este tipo, por lo menos. No hay un pienso y no pienso. Digo, yo pienso o concibo la proposición no existo. Entonces, lo que pasa es que hay una contradicción lógica, pero no es esta. Es otro tipo de contradicción. Es un tipo de contradicción como más peculiar y por lo menos, digo, más interesante o por lo menos llamativa, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da esta otra contradicción? Vamos a llamarle contradicción performativa, porque es una contradicción que involucra un elemento de acción, un elemento de realización, ¿ah? Que no se da solo en el ámbito de las proposiciones, se da entre medio del ámbito de las proposiciones y el ámbito de las acciones, por decirlo de alguna forma. Cuando hay una contradicción entre la proposición aseverada y uno de los presupuestos del acto de aseverarla. Esto todo ya lo explico en lo que sigue. Por ejemplo, ejemplo fácil de poner, que es un ejemplo de Williams, pero ejemplo que en clase se entiende perfectamente, ¿no? Sí, porque además es algo que a veces pasa, ¿no? Cuando un profesor pasa la lista y hay uno que dice no estoy presente, no estoy. Bueno, ahí hay algo interesante, ¿no? Porque claramente, en algún sentido, hay una contradicción ahí, ¿no? Hay como una contradicción ahí, ¿no? Es decir, porque, a ver, por un lado está realizando un acto de decir algo, ¿sí? Por otro lado, ¿no? El contenido de ese acto, que es decir, el contenido de ese acto, ahora estoy hablando un poquito acá, presuponiendo un poquito de teoría de actos de habla, pero así a un nivel muy intuitivo, ¿no? De que tenemos actos de habla que son actos que tienen como un contenido proposicional, una proposición, pero por otro lado son acciones, y como acciones pueden ser categorizados en la dimensión de las acciones, tienen finalidad y demás, ¿no? Entonces, bueno, Hugo realiza la acción, el acto de decir no estoy presente. Entonces está, ¿qué pasa?
no estoy presente no es una contradicción proposicional, no está diciendo estoy presente y no estoy presente. Está diciendo no estoy presente. Entonces, desde el punto de vista clásico, no es una contradicción. Ahora, por otro lado, hay una contradicción. ¿Dónde está la contradicción? Y bueno, podríamos decir, su propio acto de decir cosas, de decir no estoy presente, pero de decir cualquier cosa, el propio acto que uno realiza de decir cosas, tiene como presuposición o como precondición un cierto número de proposiciones, ¿no? De cosas que podemos entender como condiciones sin las cuales no se podría dar esa acción. Por ejemplo, si vos no pudieses hablar, no podrías decir cosas, ¿no? Entonces tu acto de decir cosas presupone que podés hablar. Presupone que, no sé, sos un ser humano. Presupone que existís y presupone que estás presente. Entonces, ahí, a ver si esto acá. Ahí lo que vamos a ver es que hay una contradicción entre la proposición que fue expresada y otra proposición que no fue expresada, que sería la proposición estoy presente, que él no la dice, pero está presupuesta. Su acción de decir no estoy presente presupone o tiene como precondición esta otra proposición que es estoy presente. Y la contradicción se da entre esas dos proposiciones. Entonces, llevando esto al cogito y metiéndolo un poco en un esquema capaz que un poco más claro. Entonces, ¿en qué sentido es contradictorio dudar del cogito, de acuerdo a la interpretación performativa? Tomemos, por ejemplo, la proposición pienso. Dudar de que pienso equivale, por lo pronto, para Descartes, y no solo para Descartes, a concebir que no pienso, ¿no? Entonces, para poder dudar de que pienso, yo debería poder realizar el acto de concebir que no pienso, concebir la falsedad de la proposición pienso. Entonces, vean, acá no pienso vendría a ser el contenido proposicional de ese acto. Es un acto peculiar, porque es un acto como de pensamiento. Es un acto de habla en cierto sentido, pero de habla interna, de habla mental. Eh, bien, entonces tiene este contenido, la proposición no pienso. La proposición no pienso por sí sola no es contradictoria. Ahora, concibo es un acto que tiene presuposiciones. Presuposiciones no aseveradas explícitamente por el sujeto. Dentro de esas presuposiciones podríamos listar, ¿no? Por ejemplo, que piensa, que existe y otras. Entonces ven, la contradicción performativa se da entre esta proposición, que es parte del contenido proposicional del acto, y esta proposición que es parte de un presupuesto y que no está expresamente expresada, ¿no? Esta proposición está como anclada en el acto de concebir. Entonces, si vos quisieses realizar el acto de poner en duda que pensás, no podrías hacerlo sin llegar a una contradicción performativa. Y entonces, en ese sentido, esta interpretación pone el énfasis, a mí me parece, no pone el énfasis en que vos tenés un acceso inmediato a tu conciencia y que por eso tenés certeza de que estás pensando, sino que más bien pone el énfasis en que sería una contradicción tratar de concebir que vos no estás pensando. O tratar de concebir que vos no existís. Eso sería una contradicción. Y como eso sería una contradicción, eh, podés decir que tenés certeza de que existís y de que estás pensando. Bien. Ya estoy pasado de tiempo, así que dejo la bibliografía ahí de fondo. Y bueno, le agradezco a todos la atención y la participación. Creo que tengo que decir, porque no sé si... está Matías ahí. Digo que ahora tenemos un espacio para preguntas, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante y supongo que va a dar lugar a preguntas, intervenciones. Quien quiera Yo preguntar tengo, puede levantar yo la mano. tengo alguna, pero la dejo para después.
Pueden levantar la mano, ¿vieron en reacciones? Eh, no sé si conocen Zoom, pero pueden levantar la mano. Por ejemplo, yo acá estoy levantando la mano, no para preguntarle a Alejandro, sino para que vean que en reacciones tienen una mano para levantar, para que hacer la consulta que quieran. Alejandro, ¿podés sacar quizás el PowerPoint, ¿no? O no, no sé. Capaz que te sirve después para si te preguntan algo, ¿no? Bueno, Lo bueno de esto es que vemos como que hay gente, pero no vemos, yo no veo ninguna cámara, pero entonces no sé, este, dudo de la presencia, Estamos, dudo de la presencia de las personas estamos acá. todos ahí, estamos todos. Ya, Josefina. es el público que son Bueno, si estudiantes tuyos. nadie pregunta, yo tengo una pregunta. Va, una pregunta, no una cosa para pensar un poco. Dale. Pero no, pero quiero dar prioridad a temas jóvenes, digamos así. Porque la mía ya es un poco específica entre la interpretación introspectiva y de performativa. Bueno, largo entonces la mía, Alejandro. Para que, estoy viendo que acaba de poner algo Dafne en el chat. Ah, sí, sí. Porque está, o sea, capaz que si no encuentran lo de levantar la mano pueden usar el chat y ya está. A ver, estoy leyendo ahí. El cogito de un modo u otro se sostiene en que no haya una contradicción. De haberla, no habría escenario razonable. Pero no podríamos pensar que la hipótesis del genio maligno habilita a llegar a esa posibilidad. Bueno, eh, si la entiendo bien, si la entiendo bien, eh, capaz que un poquito, si podés, creo que tengo una idea de por dónde puede venir, pero igual si no puedes hablar, creo que, creo que veo por dónde viene. Claro, ahí va, exacto, sí, está, era exactamente lo que estaba pensando, sí. Bueno, eso yo lo trabajo levemente en la guía. Eh, o sea, claro, ¿cuál es el problema? El problema es el principio de no contradicción, ¿no? O sea, digo, se supone que, digo, algo es imposible de hacer si implica una contradicción, bueno, siempre y cuando uno descanse en la validez del principio de no contradicción. Y el principio de no contradicción es algo que Descartes nunca aclara explícitamente eh, si está más allá de la duda o no. Hay ciertos pasajes donde él aclara que hay ciertos principios que son, dice él, tan fundamentales o elementales eh, que, que están como por fuera del proceso dubitativo, que se pueden Claro, dar. Sí, en la meditación anterior creo que Descartes llega a dudar, llega a considerar la posibilidad de que el genio maligno lo engañe acerca de operaciones aritméticas simples, ¿no? sí. Ujú. Y eso es complicado, porque uno no, si el genio maligno puede engañar acerca del uso de la propia razón, te quedas sin herramientas para salir del problema. Es decir, siempre me parece como que se le fue la tinta siempre en ese pasaje. Habría que dejar. Sí, sí. Es que es algo que claramente es problemático para Descartes, porque de repente Descartes te dice que tiene la misma certeza, en algunos pasajes dice, tengo la misma certeza de que pienso y que existo y de que 2 más 2 es 4. O sea, para él, en cierto sentido, están en el mismo nivel de certeza. Pero también, por otro lado, te admite esto de que, bueno, de que, como él dice, ¿no? Admitir la posibilidad, aunque sea metafísica, de esta duda.
esas proposiciones, 2 más 2, 4, podrían ser dudosas. ¿no? Es que lo que digo es que no puedes poner en jaque a la propia herramienta que estás usando para resolver el problema, que es la razón, a seca. Te quedás como sin nada, ¿no? Sí, calculo que Ahí sí. termina todo. Creo que eso dice Scruton, ¿sabes? En un lugar. Ajá. Bueno, Como que eso lo tenés dice que Kenny. Eso Kenny también, claro, es la herramienta que tenés. Sí, sí, eso lo dice Kenny también. A ver, creo que jugando al abogado del diablo podrías buscar y decir, bueno, pero en realidad a lo que se está refiriendo Descartes no es enteramente al uso de todo lo que tenga que ver con la razón, o podría decir, hay algo que no es exactamente el uso de la razón, que es lo que lo guía a él por las meditaciones, algo así, algo más como vinculado a intuiciones, ¿no? Porque el cogito no es una verdad que dependa de la razón, me parece, estrictamente hablando para Descartes. Es una intuición. Entonces, bueno, ahí capaz que podrías... Pero tiene que ser la luz natural, ¿no? Pues es que no depende de la razón. Sí, claro, porque es una intuición, pero lo que pasa es que después no podría ampliar las certezas, Sí, igual quedaría estancado. para volver un poco a la cuestión del principio de no contradicción, que está muy bien la pregunta que hace Dafne, y sí, es perfectamente una objeción que se le puede hacer a Descartes. Em, Sobre eso, por ejemplo, sobre la hipótesis del genio maligno, existe en la literatura una suerte de doble interpretación, ¿no? Que algunos le dicen la interpretación ilimitada del genio maligno, según la cual el genio maligno te puede engañar sobre absolutamente cualquier cosa posible, y que Descartes lo entendió así. Y hay otra interpretación tal que esa interpretación es, perdón, y agrego, te puede engañar sobre cualquier cosa, incluido el cogito, porque precisamente un poco creo que a eso apuntaba la intervención de Daphne, incluido el cogito, lo cual Eh, da problemas en la lectura de Descartes. Pero Si el genio maligno te... el propio Descartes dice que no lo puede engañar sobre eso, ¿no? Si entras en los textos finos, hay un texto donde él dice, hasta que yo no pueda estar cierto de eso, si querés ahora lo busco, está en la tercera meditación, hasta que yo no pueda estar cierto de eso, de que no existe un genio maligno, ¿no? De que existe Dios, hasta que yo no pueda estar cierto de que existe Dios, parece que no pueda estar cierto de nada. Ese es el pasaje sobre el que se apoya, ¿no? Y entonces dicen, tal, si no puedo estar cierto de nada, si no sé de la existencia de Dios, no puedo estar cierto del cogito. Y ahí, Pero también dice pero también dice soy algo puesto que me engaña, y también dice antes, ¿no? sí, antes sí, pero bueno, como eso es lo último que dice, uno podría decir, bueno, pero a ver, acá está diciendo que si no está cierto de la existencia de Dios, no puede saber nada, incluido el COVID. Por La propia suerte, hipótesis, la propia hipótesis del engaño del genio maligno pierde sentido si vos no existís. claro, es que la propia Hay una duda cuestión pierde, de teoría básica, ¿no? ¿Eh? la propia duda se queda sin No hay ni, sentido si no hay ni pretendés duda, darle un ¿no? alcance universal al genio maligno. Como que el genio maligno es como todos los genios malignos, una vez que lo abriste, es invasor, es demasiado poderoso. bueno, aparte de eso es cierto, pero no, yo comparto que esta interpretación no lleva a ninguna parte, pero además, por suerte, eso también lo pueden ver en la guía. Hay un pasaje de las respuestas a las objeciones donde Descartes se refiere específicamente a ese pasaje, porque alguien le pregunta y le dice esto mismo, dice, bueno, pero si vos decís que no puedo estar cierto de nada, entonces podría eso incluir el cogito, y él aclara sobre ese pasaje que cuando dice no puedo estar cierto de nada, me refiero únicamente a esas verdades que dependen de la memoria para ser llevadas a cabo. Se refiere a las proposiciones que dependen de la deducción y eso, que para Descartes depende de la de memoria, ¿no? Claro, pero que si Entonces, no fuera bueno, así, si teníamos la interpretación irrestricta de la posibilidad de engaño del genio maligno, podemos arrancar en la meditación que empieza a probar la existencia de Dios, Descartes, y todo el resto, toda la discusión acerca del cogito se vuelve un tanto sí, irrelevante, ¿no? totalmente, sí, totalmente. Sí, sí, yo no voy a defender la interpretación ilimitada acá, pero hay gente que la defiende y escribe papers sobre eso, así que eso lo pueden No, pero es buscar. importante ver que la hipótesis del genio maligno es tan poderosa que termina desbaratando todo el escenario, hasta el de la propia duda, no solo el de la primera certeza, hasta la propia duda. Y eso es lo que después va a hacer Wittgenstein, ¿no?
mostrar Ah, que la duda en realidad no se Claro. puede estructurar si no tenés cierta certeza, ni siquiera la duda. Está bien, pero yo solo acoto una cosa sobre esa. O sea, que creo que hay dos posibilidades para aclarar esta cuestión. O bien vos seguís a pie de la letra lo que dice Descartes de que él va a poner absolutamente todo en duda, y entonces decís, está, pero no podés, porque como dice Matías, no podés poner el propio instrumento y todo eso. O bien vos lo seguís al pie de la letra, o bien vos lees la letra chica de Descartes. Porque hay una letra chica de Descartes que está sobre todo en las respuestas a las objeciones. Cuando le empiezan a hacer estas objeciones de este tipo, él empieza a decir, ah, bueno, no, pero pará, porque este principio de que lo que se hizo una vez no puede ser deshecho y dice otros principios metafísicos, llama principios metafísicos generales, ¿no? Y también definiciones, porque otra de las objeciones es, pero a ver, vos partís de la base del significado de las palabras y que las palabras tienen un significado, y esas son creencias que no estás poniendo en duda. ¿Qué pasó ahí? Entonces ahí él dice, como letra chica, ¿no? Bueno, pero eso son cosas que son tan elementales, tan fundamentales, que quedan por fuera del proceso de la duda. Entonces, en el otro camino, en vez de tomar al pie de la letra el Descartes oficial de las meditaciones, tomás más bien el Descartes de la letra chica. Bueno, lo que tiene como contracara es que ya el proyecto ya es mucho menos ambicioso. Bueno, vos dijiste que Claro, era poner en duda claro. todo, pero ahora al final empiezan a aparecer por Sí, la ventana proposiciones que no están puestas en duda y también se te cae, pero por otras razones, ¿no? Ahora, ¿no queda ¿quién es que le fundamentado por la dice eso de existencia las de Dios? palabras, del significado de las palabras? Lo recuerdo de mucho después, pero en el momento se lo objetaron, eso no me acordaba. Sí, hay alguien que le objeta eso, motivo por el cual él responde, bueno, pero definiciones de palabras como conocimiento y otras son tan elementales que no tendría sentido ponerlas en duda. Daniel, no te llegué a escuchar. Sí, no, te preguntaba si no es la existencia de Dios las que hace que todas esas puedan permanecer, porque no me puede engañar en todo. Ujú. En la medida en que es perfecto y que entonces no me puede engañar en todo. Entonces limita también la acción del genio maligno la existencia de Dios, me parece. No, la existencia de Dios para Descartes, o sea, siguiendo lo que decís, Es fundamental, digamos, en no la la base. limita, la elimina. Claro, La claro. elimina, porque él dice, para tener certeza de proposiciones estas matemáticas y demás, yo tengo que poder eliminar la posibilidad de que exista un genio maligno. Y la única manera de eliminarla es probando la existencia de Dios, como bueno, Claro. ¿no? Porque solo Dios no. Como Entonces bueno. sí, Dios como bueno, y además Dios como que me hizo a mí. Entonces está, si Dios es bueno y me hizo a mí, bueno, no hay un genio maligno y de ahí sigue. Bueno, Dafne, muchas gracias por la pregunta que dio mucho para hablar. Bueno, Alejandro, te puedo plantear una cosa. En realidad no es sobre lo tuyo, que me parece bárbaro, está bárbaro y sirve pila para plantearlo y está actualizado y todo. No, lo que yo quería conversar algo, porque tiene que ver con un pequeño punto que no tocaste, pero que me parece interesante, es entre la interpretación de Gintica, la performativa y la introspectiva, ¿no? Ajá. Porque me parece que hay un punto que se puede leer de una manera un poco más rigurosa, me parece, un detalle ahí que es riguroso en Descartes, aunque después en la primera pasada, la primera vez del cogito, aunque después ya lo disimula, que es que la primer verdad no sería yo pienso. Eso ya es como una segunda verdad. A mí me parece que donde él pone el freno a la duda es estoy dudando. Por lo tanto, estoy pensando. Y bueno, y a partir de ahí este, vienen las otras derivaciones. Pero me parece que la formulación primera no es cualquier pensamiento, es el propio pensamiento de la duda. Y entonces fíjate que, y, y que esto es
medio así, digo, porque da para desarrollarlo mucho más, ¿no? Se puede fundamentar porque él primero dice, estoy dudando, pues existo como pensamiento, solo como pensamiento. La prueba está que después él se exige demostrar que existe también su cuerpo, que existe el mundo exterior, para lo cual va a pasar por Dios, ¿no? Pero al principio es solo como pensamiento. Pero dentro de los pensamientos hay uno que es el privilegiado. El único pensamiento que para él me parece que es incuestionable en la primera etapa, en el momento más crítico, es el de estoy dudando. Porque de, de estoy pensando, siempre se puede dudar, se puede decir, y no me estaré engañando con que estoy pensando. En cambio, del que no se puede dudar es de un solo pensamiento, estoy dudando. Entonces, si eso es así, él logra una cosa que no es performativa, porque performativo es cuando vos necesitas deducir de las condiciones del pensamiento al pensamiento, ¿no? De la pero acá es una derivación directa, puramente proposicional. Como estoy dudando, estoy pensando y después sigue. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que en ese momento clave, más bien lo que corre es la interpretación introspectiva, porque él hace una derivación puramente entre pensamientos, no en condiciones de posibilidad del pensamiento o condiciones de la acción como interpreta la performativa. Ahora, sí creo que en el segundo momento, por ejemplo, en el segundo pasaje que vos señalaste, ahí él medio que intuye la performativa, pero no la formula. Y no la formula porque no tenía los elementos, porque todo eso recién se ve mucho más adelante, las condiciones de posibilidad del conocimiento. No sé si me captás lo Sí, que no, quiero no, te decir. capto, sí. Lo que yo tengo que decir es que no veo mucho en el texto de dónde está ese estoy dudando, porque fíjate, si te fijas, ¿está presentando esto? Sí, ¿no? ¿Están viendo ahí la presentación? O ya Sí. se la saqué. Está. Bueno, si vemos ahí, ay, se me fue para abajo. Si vemos ahí en la, ¿dónde estaba esto? Acá. Si vemos en la formulación del discurso del método, fíjate que dice. Pero advertí porque es ahí donde está, como decís vos, el punto fino es ese, ¿no? Pero advertí luego que queriendo yo pensar de esa suerte, claro, no dice estoy dudando. Yo no recuerdo un pasaje donde él diga estoy dudando. Dice así, por ejemplo, esto, ¿no? Queriendo yo pensar de esa suerte que todo es falso, era necesario que yo que lo pensaba fuese alguna cosa, ¿no? Entonces, sí, él se da cuenta, ¿no? Queriendo pensar que todo es falso, podría, si se quiere, parafrasearlo como queriendo La dudar de duda, todo, ¿no? la Queriendo duda. dudar, ahí está, queriendo dudar de todo, ¿no? Dudo de todo y él se da cuenta que dudo de todo implica pienso, ¿sí? Pero fíjate que él como que lo considera, a mí me parece que lo considera todo eso como parte de un mismo momento, de una misma aprehensión. No hay, me parece claramente, un primer paso y un segundo paso. Y digo esto también pensando en cuando a él le preguntan sobre la certeza del cogito y en las respuestas a las objeciones responde, él habla siempre de esa expresión, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntan, que esto toca un poco algo que vos decís, cuando le preguntan si él conoce el cogito por un silogismo, ¿no? Eso es algo que le pregunta a alguien, ¿no? Claro, claro. Entonces dice, bueno, pero entonces si lo que vos estás pensando, Descartes, es pienso, todo lo que piensa existe, por lo tanto existo, y Descartes se rehúsa a esa lectura del cogito, esa lectura silogística, ¿no? Del cogito. Y dice, no, no, porque ahí yo tendría que conocer esa premisa mayor, todo lo que piensa existe, pero esa premisa mayor yo no la conocía, no es una verdad que esté dada, todo lo que piensa existe. Pero entonces, yo lo que vos decís, lo que no veo mucho es como que él marque realmente en el texto un primer momento de yo estoy dudando y después como
el cogito como el pienso, el pienso luego existo como un segundo momento. Yo no veo en el texto del discurso ni en el de las meditaciones como ese primer momento de yo estoy dudando y Yo, después lo otro. yo no podría ahora señalarte, aunque en parte está ahí cuando dice suponer que todo pueda ser falso, ahí está eso es la estructura de la duda. Pero además fíjate que justamente en la respuesta que él da cuando lo del silogismo, justamente parte de que estoy pensando puedo dudar. Hay me parece, yo creo que él oscila entre las dos cosas. Quiero decir, entre la interpretación diegética y la introspectiva, yo diría, eh, Descartes osciló entre las dos, aunque tuvo más clara la introspectiva, Sí, porque yo estoy de la acuerdo, sí. segunda implicaba un montón de cosas que él no tenía, aunque está implícito también, pero más bien él se inclinó por la primera y por ahí refloto también la idea de que hay un pensamiento privilegiado y clave que es el de la propia duda. Me parece, yo qué sé, No, o yo sea, ahora no tengo claro los textos, no tengo presente, ¿no? esta Pero última, creo que son cosas distintas incluso independientes lo que vos decís. Eso de que, de que hay un primer momento de que estoy dudando y después lo otro es una cosa. Y esto de la interpretación performativa e introspectiva es otra, me parece. De esto último. no, ¿sabes por qué? Porque yo creo que él oscila entre las dos cosas. No, eso sí, eso estoy de ¿Viste? acuerdo que él oscila. Pero digo, puedo aceptar que él oscila sin aceptar que haya un primer momento de estoy dudando y de ahí se saca el pienso, me parece, ¿no? A Pero mí me parece que para la interpretación introspectiva se necesita la duda, porque si no es partir justamente de que hay una primer verdad que es que yo pienso. sí, ¿y No, pero de esa se puede dudar. por qué se puede dudar de esa? ¿Verdad? ¿Y cómo no me puede? Porque el genio maligno me puede estar engañando, o puedo estar soñando que estoy pensando. Pará, Ricardo, pero bueno, si me puede estar engañando que estoy pensando, me puede estar engañando que estoy dudando, no hay una diferencia esencial. Dudando es un No, tipo de no, pensamiento. Claro, para que, Descartes, dudar es un tipo de pensamiento, no hay diferencia esencial. Claro, no, dudar es pensamiento, es pensar, ¿no? Sí, sí, para Descartes es una forma de pensamiento. Entonces, si vos yo creo que admitís, tiene un privilegio la duda en Descartes. está bien, yo Puede ser, pero es un tipo de pensamiento. De estar dudando, él termina concluyendo que es una cosa que piensa, ¿no? Le digo, es un tipo de pensamiento, ¿no? Sí, sí, sin duda que es un pensamiento, pero me parece que para él tiene, Ahí no escuchamos, ¿no? Yo no escuché. me parece que para él tiene un cierto privilegio ese pensamiento, el pensamiento de la duda. Sí, sí. ¿está bien? Pero no sé, yo hace tiempo que no recorro esos textos, pero a mí me gustaba leerlo así, o me parecía leerlo así, y me parecía que en la performativa, si lo vemos como algo más que lo intuyó, estamos metiéndole cosas que las pensamos No, desde hoy, ¿no? sí, eso estamos de acuerdo. No, lo que yo quería decirte era eso, era algo sobre eso, que fue algo que yo me salteé, ¿no? A ver, yo creo que el problema, acá yo pongo, uno de los problemas de la interpretación performativa, que esto lo señala Kenny y creo que Williams también. Si la certeza del cogito para Descartes realmente dependiera de esto de que pienso es una proposición que ¿no? El acto de concebir que pienso implica que de alguna forma estás pensando, y si vos concebís que no estás pensando, eso es una contradicción. Si la certeza del cogito para Descartes es eso, no se entiende por qué Descartes pone en el mismo nivel de certeza a proposiciones como pienso y existo con proposiciones como siento dolor de cabeza. Digo, las declaraciones de sensaciones, de deseos y todo eso. Y el motivo es sencillo, porque si vos tratás de concebir que no sentís dolor de cabeza, no hay ninguna contradicción en eso. No hay contradicción performativa en concebir que no siento dolor de cabeza. O, de otra forma más intuitiva lo pone Williams, vos con el cogito no podés mentir.
Vos no le podés, le voy a mentir y le voy a decir que no estoy pensando a esta persona, che, no estoy pensando. O sea, no podés mentir con el cogito, pero podés mentir con siento dolor de cabeza, porque vos decís, che, siento dolor de cabeza, y en realidad no lo sentís. Entonces, ahí hay como, según la interpretación performativa, hay una diferencia fundamental entre proposiciones como pienso y existo y proposiciones meramente introspectivas como siento dolor de cabeza, siento dolor de panza, me parece que, deseo. Hay una diferencia fundamental Lo que pasa es que Descartes niega, o sea, para Descartes no hay una diferencia entre esas proposiciones. Entonces, ese es un problema para la interpretación performativa, que no es muy resoluble, la verdad. Pero déjame terminar, Ricardo. Yo creo que es sí, como vos sí, decís, sí. yo creo que es como vos decís, Descartes tiene momentos donde hay partes que vos lees y decís, ah, pero esto es como performativo, sí, esto es como performativo, como por ejemplo el pasaje del discurso del método me parece muy así. Dice, esto de, pero advertí luego que queriendo yo pensar de esa suerte que todo es falso, era necesario que yo que lo pensaba fuese alguna cosa. Esto es como que él está diciendo, en mi propósito de pensar que todo es falso, y todo, en mi acción casi, y esto lo agrego, ¿no? Solo es Pero posible de si, dudar, ahí va, solo es posible si yo lo estaba pensando. Y eso es como explicitar condiciones de posibilidad, y tal cual, como decís vos, hay partes donde Descartes como que se refiere a ese aspecto, pero por otros es completamente introspectivo en otras expresiones. Entonces me parece que es como vos decís, es un poco de, tiene momentos de una cosa y también yo coincido con vos, si tuviese que decir, bueno, ¿cuál es la que más le pesa a Descartes? Es la introspectiva, sin duda, porque la otra como que nunca la llegó a formular bien, nunca llegó a y detectar un poco bien. lo que demuestra que es la que más le pesó, es que la idea de condiciones de posibilidad del pensamiento que estuvieran más allá del pensamiento, no la tenía nada clara. La prueba está que después se traza la meta de demostrar que existe como cuerpo, que existe el mundo exterior, para lo cual pasa por Dios. Eso demuestra que, porque él al principio estaba muy encerrado, incluso ni siquiera en un pensamiento dialogal. Ujú. Sí, sí, no, no, ni que hablar. No. Bueno, sí, sí, hay alguna pregunta más. Les iba a decir antes de que se vayan que les puedo poner el link de dónde está Mm, el libro, sí. que me interesa que lo puedan ver. A ver dónde estaba esto. Eh, Esto estaba en internet. Partes para la enseñanza. Más fácil, se los paso, les paso un link ahora por acá de donde lo tengo yo y es lo mismo. Mientras tanto, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Alejandro, si querés a los profesores les puede ser muy útil el artículo de Neistat, no sé si lo conocés, sobre el cogito, se llama La subversión wittgensteiniana del cogito cartesiano, porque ahí justamente muestra la inversión de paradigma a partir de la filosofía del lenguaje. Ajá. No, no, no lo ubico así Es un de artículo nombre. muy, muy lindo. Claro, porque todo esto cambia con Austin y Wittgenstein, ¿no? Y Neistat, que es un profesor argentino, este, Francisco Neistat se llama, o Federico, no me acuerdo, Francisco, Francisco. Francisco, tiene un artículo precioso, ya de hace años, como 20 años, que se llama así, La subversión wittgensteiniana del cogito cartesiano. Es impresionante porque primero te plantea el cogito y después te plantea cómo a partir de Austin y de Wittgenstein se muestra cómo el escenario
requiere otros elementos. Y sirve para comprender para atrás también. Es un artículo precioso, cortito, tendrá 10 páginas. Ahí puse el link de la guía. ¿Tá? Si entran ahí ya la pueden descargar. Y para el Sí. profesor Bieber, no sé si vio que le mandé un artículo escrito sobre las meditaciones por un psicoanalista. A mi, ¿Vio, profesor? a mi mail, ahora. Sí. Ah. Willy Ballinger escribió un artículo sobre las meditaciones cartesianas. Ah, qué bueno. Sí, sí, Willy Ballinger. Bueno, yo se lo recomiendo a todos, pero es más bien un enfoque psicoanalítico, pero qué bueno. notable. Sí. Notable. Padre del psicoanálisis, uno de los padres del psicoanálisis en Uruguay también, Willy. Sí, sí, sí. Bueno, Sí. después, Ricardo, está el artículo este de San Marino sobre el genio maligno. Sí, pero a mí me gusta más el de Nightland. No, sí, digo por algo nacional, ¿no? Que además Sí, claro, para defender la mercadería nacional. y que lo acabamos de publicar en Elencos, ahora en el último número. Ahí Por está, eso. y está en elenco. Sí, exacto, exacto. No, es bueno, bueno. Bueno, muy bien. Parece que Muchas gracias. no hay más preguntas. Estuvo bárbaro, che, dio para pensar. Muchas gracias Sobre a todo lo que todos. hace tiempo que no recorremos esto. Saludo a algunos estudiantes que veo, algunos colegas también. Muchas gracias por estar. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias, muy bueno. Muy riguroso, muy lindo. Bueno, ¿Cuál es la se fue próxima Alejandro. charla, Alejandro? Matías, ¿te acordás cuál es la próxima conferencia? Estoy. Acá está Alejandro. ¿Cuándo es la próxima? La próxima conferencia es en octubre y yo la recomiendo mucho porque es conferencia de Robert Calabria sobre Heidegger. Ah, sí, eso es buenísimo. Así que esa es imperdible. La conferencia la información en la página está bien la fecha, ahora no la tengo en mente cuál era la fecha, es más o menos mediados de octubre. Sí, sí, sí. ¿Dijo de qué aspecto de Heidegger iba a hablar? No, todavía no, pero Pero Heidegger, Calabria presenta un Heidegger excelente, excelentemente presentado. sí, a mí me parece que va a ser muy bueno porque además es un autor que suele, que no siempre, pero que a veces falta en formación docente. A veces Pablo Dreus lo abordaba en contemporánea o Aníbal Corti, pero últimamente creo que a veces no han. Nosotros lo tenemos en el programa de Contemporánea de Ahí Humanidades, lo va, damos. está perfecto. Sí, sí. Y muchas veces lo invitamos a Calabria. Bien. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes. Adiós, muchas gracias. Chao.